Ok, aquí estamos dando inicio a la grabación. Bien, bueno, primero que todo, muy buenas noches, bienvenidas. Creo que por el momento solo hay chicas, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos cuando ingresen los caballeros. Es un placer para la cátedra de matemáticas, de matemática básica el que ustedes estén hoy acá. Esperamos que esta tutoría sea de su agrado, ¿verdad? Como les mencioné hace un momento, si tienen algunas dudas, el profesor José Gerardo el día de hoy va a estar atendiendo dudas por el chat, ¿verdad? Pero de todas maneras, en mi caso, yo no tengo ningún problema en que ustedes, si necesitan interrumpir, me interrumpan, ¿ok? Aquí la idea es que vamos a ir trabajando, pues, la mayoría de temas que tenemos en la unidad didáctica. Voy a profundizar en algunas cosas, sin embargo, como les digo, si alguien necesita que me devuelva, que repita, que vaya a otro ejercicio, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien, pues entonces, éxito para todos. Sonrían, muchachos y muchachas. Que la gente que esté por su casa diga, ay, qué bendición, está en clase de mate y vea qué alegría, qué contentera. ¿Ok? Entonces sonrían, que la gente que está afuera nos vea felices. Vamos a ir haciendo las cosas con calma. ¿Ok? Y como siempre, o sea, lo más importante es la actitud, ¿verdad? A veces la mate es un poquitillo complicada para algunos la amamos, otros la odian, algunos en algún momento la odiamos, así que tranquilos, o sea, ustedes siéntanse con toda la confianza, toda la libertad de preguntar, de pedir lo que sea necesario, ¿ok? Bien, eh, recordar, bueno, vamos a trabajar algunos conceptos básicos. Por cierto, yo tengo aquí a la par mía la unidad didáctica. Entonces, si alguien necesita referirse a la unidad didáctica propiamente, entonces nada más me indica el número de página y el ejemplo o el ejercicio para yo poderles ayudar. ¿Ok? En la mayoría de diapositivas yo puse aquí abajo las páginas de la unidad didáctica por si alguien ingresa posterior para que no se pierda por dónde vamos. Bueno, esta parte de geometría tiene muchísimos conceptos, muchísimos conceptos como ya pudieron haber visto. Mi sugerencia es que ustedes hagan algún tipo de fichero, de glosario, ¿verdad? Donde ustedes tengan toda la información a mano, porque a veces entre tanta información que llega, pues uno a veces se pierde, ¿verdad? O uno decía, ay, pero ¿qué era esta definición? ¿Qué significaba tal cosa? ¿Verdad? Entonces yo creo que es importante que ustedes los tengan ahí a mano. Bueno, en las primeras páginas nos habla de algunos objetos que vamos a usar en geometría, ¿verdad? Importante que, por ejemplo, de ahora en adelante, cuando hablemos de un punto, vamos a hacer una marquita así, redondita, ¿verdad? En principio, cuando yo hablo de un punto, dice que es la marca que deja un alfiler. De hecho, estos conceptos no tienen una definición propia por sí mismos, digamos, el concepto de punto, pero entonces lo asociamos con algo, en este caso con la marquita que deja la punta de un alfiler. Imagínense el tamaño de un punto, ¿verdad? Claro, entonces alguien dice, profe, pero eso no es un punto, eso es una bolita. Sí, pero para poderlo identificar, para que geométricamente y en matemática no nos perdamos, entonces lo remarcamos más para que se sepa que eso en realidad es un punto. ¿Ok? Estamos haciendo alusión a un punto. Resulta que los puntos se representan con letras mayúsculas. Entonces, de ahora en adelante, las letras mayúsculas están reservadas para los puntos. Cuando yo tengo una sucesión infinita de puntos, a eso le llamamos una recta. Imagínense que estoy hablando que es una sucesión infinita. Vamos a ver aquí. Ajá. Imagínense que yo hago punto, punto, punto. Aunque ustedes no lo crean, yo no sé qué están viendo ustedes, pero yo estoy haciendo punto. Claro, entonces es una sucesión infinita que cuando tenemos tantísimos puntos, ¿verdad? Entonces ya se ve como una línea. ¿Ok? Por eso se dice que iba punto. Digamos que yo en particular a este puntillo quiero resaltarlo. Entonces, por eso es que le hago la bolita más grande, digamos, como que lo resalto y le pongo nombre. Entonces, digamos que le voy a poner una P.
¿ok? Esto es importante porque a veces la gente piensa que cuando ven algo así, entonces me dicen, no, profesora, solo hay 2 puntos, este y este. No, todos estos son puntos, ¿verdad? Todos estos que están aquí son puntos. Lo que pasa es que como son tan pequeños, ¿verdad? La verdad es que uno no los nota como puntos. Para hacer, como les digo, para llamar a un punto, o sea, para hacer alusión a ese punto, entonces lo que hacemos es hacerlo más gordito y ponerle la letra, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo una recta, digamos aquí una sucesión infinita de puntos, quiero resaltar este que le vamos a llamar A y este que le vamos a llamar B, ¿verdad? Pero recuerden que hay infinita cantidad de puntos. Entonces puedo decir que esta es la recta que pasa por AB, esa es la notación. O puedo ponerle una letra minúscula, puede ser la recta M, la recta L, ¿ok? La letra minúscula está reservada para las rectas. Luego hablamos de puntos colineales. Por ejemplo, en este caso, vean que ya tengo AB, y si yo pongo C aquí, están sobre la misma línea, entonces esta es la representación con esos guioncitos. Y si decimos que son puntos no colineales, entonces sencillamente los separamos con coma. ¿Ok? Vamos a ir acá al GeoGebra. GeoGebra es el software que, bueno, yo particularmente lo uso mucho, ¿verdad? Estoy usando la versión 5. Si ustedes gustan, pueden descargar la versión 6. No es obligatorio descargar el software. Sin embargo, bueno, ya los que completaron el foro 1 se dieron cuenta que incluso venía una actividad que hablaba de los usos y las ventajas del GeoGebra. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros como docentes podamos usar esta tecnología. ¿Qué ventaja tiene el GeoGebra? Bueno, precisamente que aquí nos da un montón de opciones para poder trabajar. Vean lo que hablábamos, qué interesante, por ejemplo, del punto. Vean que aquí, bueno, del lado izquierdo me da mucha información, ¿verdad? Porque esto es si yo lo estuviera colocando, por ejemplo, en una cuadrícula. ¿Ok? Me da las coordenadas. Para efectos de lo que vamos a hacer, no lo vamos a poner. Nada más el punto. Pero vean que ya GeoGebra de una vez me lo tira con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los puntos se representan con letra mayúscula. Aquí tengo otro punto. ¿Ok? Y a partir de 2 puntos yo puedo trazar una recta, por ejemplo. Entonces vean que con esta otra opción, aquí en la flechita roja me permite desplegar este menú de opciones y yo le digo que quiero dibujar una recta. Tengo la ventaja con GeoGebra que cuando yo dejo el mouse, vean que yo no estoy haciendo clic, nada más puse el mouse ahí, el cursor encimita, y de una vez me dice qué es lo que tengo que seleccionar. Dice, seleccione 2 puntos o ubicaciones. Entonces, hago un clic acá, hago un clic acá, y ya tengo una recta. ¿Ok? Recuerden que aquí todos estos son puntos, ¿verdad? Bueno. Vean que en este caso a la recta le pusieron una letra minúscula, se llama F, porque ya dijimos que si queremos hablar de las rectas, entonces vamos a hablar con letras en minúscula. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Entonces podríamos incluir otro punto. Yo puedo venir acá y pedir que haga un punto en objeto y ya me puso un punto C. Esos 3 puntos pertenecen a una misma línea y por tanto yo digo que son colineales, o sea, están alineados esos 3 puntitos. Si tuviéramos un punto por acá, entonces ya no puedo decir que los 4 puntos sean colineales porque hay uno que no está en la misma línea. ¿Ok? Alguien me puede preguntar, alguien me puede decir, bueno, profe, ¿y qué podemos hacer con ese punto? Bueno, con ese que pusimos podemos tomar un segmento, que segmento sería un pedacito de recta. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero que ustedes vean acá, la recta la voy a hacer punteadita.
para que ustedes noten por dónde iba la recta, pero yo ahora quiero hacer un segmento que va desde A hasta B. Entonces vean que ahí vamos empezando a tener las definiciones, los conceptos que estábamos hablando. Entonces, si yo hablo de un segmento, tengo que indicar el punto inicial y el punto final. Los segmentos son un pedacito de una recta. ¿Ok? Entonces vean que la recta ahí siguió y siguió y siguió, pero a mí solo me interesaba hablar del segmento AB. Cuando yo hago esto, voy a venirme para acá, es importante tener en cuenta la nomenclatura. Por ejemplo, si yo digo nada más AB, ¿sí están viendo la hojita rayada donde estoy escribiendo? Tal vez si alguien me confirma, me abre el micrófono y me confirma. Sí, profe. Sí, perfecto, gracias, muy amables. Ok, si yo escribo AB nada más, bueno, en principio sabríamos que es algo que pasó por A y pasó por B. Pero si yo no le pongo la nomenclatura correcta, o sea, si no le pongo la información correcta, yo no puedo saber si esto es un segmento, si es una recta, si... Entonces, si yo quiero hablar de un segmento, le hago una rayita aquí, un segmento. Entonces ya sé que solo estamos hablando del segmento AB. Si yo digo que era AB y le pongo una flechita a ambos lados, entonces, ¿qué estamos hablando? De que es una recta que pasa por A y por B, ¿ok? Entonces estamos hablando de la recta AB. Podría ser que a mí me interese hablar de una semirrecta, por ejemplo, que también utiliza A y B, pero ojo que esta bolita la estoy haciendo abierta. ¿Eso qué significa? Que estoy diciendo que vamos a empezar en A. A lo voy a usar como punto de referencia, pero no está incluido. ¿Ok? Esa bolita abierta es como cuando dicen, no sé, digamos, a partir del lunes. Entonces usamos la palabra lunes, pero el lunes no cuenta. Entonces estamos usando esta expresión para ubicarnos, pero no está incluido. Eso es lo que significa esa bolita abierta. O puedo tener un rayo, que entonces va con la bolita cerrada y la flechita. ¿Y eso qué es lo que me está diciendo? Que parte de A pasa por B y sigue adelante. Pero en este momento sí está contenido el punto frontera. Entonces, vean que la misma AB, 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 dependiendo de la figura que yo le ponga aquí encima, ¿verdad? Así va a representar diferentes cosas. ¿Ok? Bien. Perdón. Estábamos en GeoGebra. Insisto, aquí podemos dibujar diferentes, o sea, por dicha, el GeoGebra nos permite eso. Podríamos dibujar, por ejemplo, una semirrecta, podríamos dibujar un rayo, ¿ok? Pero por el momento vamos a dejarlo hasta acá. Ok. Luego nos hablan de estos otros contenidos, de lo que es un plano, una semirrecta, lo que les decía ahora, un rayo, un segmento y un ángulo. ¿Ok? Entonces, el plano tenemos que pensarlo como si fuera una extensión infinita y plana. Por ejemplo, a veces uno lo que les dice es piensen como una pared o el piso, pero si usted lo pudiera extender y extender y extender infinitamente. ¿Ok? Los planos se representan con letras griegas en minúscula. Entonces podemos ver un pi, un alfa, y eso me está hablando del plano. El ángulo dice que es una sección del plano, o sea, cuando yo trazo dos rayos, voy a volver aquí a la hojita donde estoy trabajando, ¿verdad? Supongamos que esta página es el plano, ¿verdad? Entonces aquí tengo un plano
Y entonces voy a trazar 2 rayos. ¿Qué dijimos de los rayos? Recuerden que el rayo es el que tiene punto de inicio y sigue. No tiene punto final. Y si esos 2 rayos inician exactamente en el mismo lugar, ¿ok? Entonces recuerden que esto se extiende infinitamente, ¿verdad? Y este también. Ay, perdón. Me extendí demasiado hasta que me salía la hoja. ¿Ok? Entonces, vean que el plano, que era esta hoja, ha quedado dividida en al menos 2 secciones. Esto que vamos a tener acá, toda la sección que viene acá, ¿verdad? No lo voy a pintar todo, pero piensen que es toda esta sección verde. Y tenemos toda esta sección. Entonces, hemos dividido el plano en 2 semiplanos. Cuando hablamos de un ángulo, queremos saber cuánto espacio, o sea, cuánta abertura. Vean que podemos hacer un ángulo para este lado o para este otro lado, que sigue siendo ángulo. ¿Ok? Porque a veces pensamos que los ángulos solo son los que se forman aquí adentro. ¿Ok? Pero en general, yo puedo tener un ángulo aquí, como les decía, o sea, en toda esta parte puedo tener un ángulo o puedo referirme a este otro ángulo de acá, el menor. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Cómo vamos? Todo muy claro, profe, pero yo estaba asustada con eso de GeoGebra porque traté de usarlo, pero me enredo todo. Ah, pero no se preocupe. Ya le digo, bueno, ahorita al final hablamos un poquito más. De hecho, todo el rato Sí, vamos a usar GeoGebra. Pero de ok. verdad, no se me angustie. Viera que GeoGebra tiene una ventaja y es que es muy intuitivo en el sentido de que, por ejemplo, voy a abrir aquí una página cualquiera. Claro, es que donde uno lo ve así, uno dice, ay, por Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? O sea, basta con que usted le dé clic derecho a esta parte y le quite los ejes y le dé clic derecho y le quite la cuadrícula. Entonces ya le queda la hojita en blanco. No se asuste, no se asuste porque nada de lo que usted haga, o sea, es irreversible. Por ejemplo, usted me dice, profe, es que yo hice un montón de puntitos, pero ahora quería hacer una recta y solo quería hacer una recta para acá, pero vea, me sale otra. Sí, le sale otra porque ella está entendiendo que usted quiere seguir dibujando rectas. Si usted quiere que ya no se dibujen rectas, entonces nos devolvemos aquí al cursor. El cursor es como el neutro, digamos. El cursor es donde usted dice, ok, ya no quiero hacer rectas. Vamos al neutro y entonces vea que ya usted puede seguir sin necesidad de dibujar. Igual tiene la Eso es ventaja. exactamente lo que me pasó. Pero es que lo descargué fue en el teléfono, entonces yo, qué raro. Claro, No, yo claro. sigo y sigo, pero ya vi que aquí dice mueve la flechita, acabo de descubrir eso. Entonces Ajá, ya vi que ajá. no, ya no se me está poniendo ese montón de cosas. Sí, Pero bueno, perfecto. más bien gracias por aclarar. No, con mucho gusto. Entonces ya les digo, o sea, tienen la ventaja de que el cursor es como el neutro, es como el córtice, ¿verdad? O sea, usted dice, ya no quiero hacer esto, neutro, y hago otra cosa. Quiero dibujar un círculo, pa, me vengo acá, pero si yo no dejo de dibujar círculos la próxima vez, vea que ahí empiezo y yo que no, que ya no quiero. Bueno, se viene a la flechita, al cursor, al neutro, ¿ok? Y tiene la ventaja de que funciona, bueno, si lo usa en la computadora, funciona igual que con cualquier otro paquete o software que usted usa, que usted hace control Z, control Z, control Z, y ahí se va devolviendo. ¿Ok? Pero ya les digo, no se preocupen, es fácil de usar. Sin embargo, obviamente la primera vez uno como que se asusta y puede que le cueste. Hasta eso, si ustedes tienen dudas del GeoGebra, pueden preguntar en el foro. ¿Verdad? De dudas, que si algún compañero no sabe, pues ahí entre todos les ayudamos, ¿ok? Profe, una consulta. ¿Para el examen se va a usar GeoGebra? No, Ah, ok, entonces puedo seguir practicando. ok, es correcto. Está Si no, demasiado útil. sí, de hecho, bueno, ustedes no tienen idea
Después, si nos quedara tiempo, al final les puedo enseñar algo que hice en una capacitación con maestros de primaria hace 2 años. Vieran qué bonito para hacer fracciones, vieran qué cosa más divina. Pero bueno, ahora si nos Perdón, da tiempo se los yo me enseño. imagino que para, digamos, ahora con las clases virtuales y todo eso, para los maestros debe ser súper útil. Ah, sí. Bueno, Ya me incluso imagino. vean, yo trabajo aquí en la UNED, también trabajo en el TEC y yo en el TEC doy las clases usando GeoGebra, o sea, el primer curso de mate general me lo he echado todo, como dicen, ¿verdad? Con GeoGebra, porque además no solo me sirve para la parte de álgebra, de función, de geometría, sino también tiene muchas cosas de funciones, de álgebra y súper útil. Bueno, chicos, sigamos. Hay cualquier cosa, ya les digo, si al final nos da chance, y traveseamos otro poquito. Bueno, vamos con un ejemplo. En realidad debería llamarse ejercicio, porque adivinen quiénes van a hacer el ejercicio. Tu silencio me asusta. Ok, vamos a ver. De hecho, esto está tomado de un examen viejísimo, ¿ok? Así que vamos a irlo haciendo para que ustedes tampoco se me aflijan de que, ay, Dios mío, es que quién sabe cómo viene en los cuestionarios. Ok, vamos a ver. Me dicen que según los datos escriba usando la simbología correspondiente lo que se solicita. Y lo primero que me piden es un segmento. A ver, cualquiera que me abra el micrófono, no importa, muchachos, si se equivocan, tranquilos, porque aquí nadie los está viendo. ¿Ok? Y no pasa nada. El DA, El DA, ajá, no es un secreto. Yo es muy un bien. segmento, toda asustada. Ajá, desde acá, desde D hasta A, es un pedacito, es un segmento. Pero si yo solo pongo DA, nadie va a saber si estoy hablando de una Ok, recta, de... Entonces, ¿qué tengo que hacer? la simbología. Los Ajá, dos y la de... puntitos Ajá, la de y la rayita segmento. en el centro. Ajá. A veces nada más se le pone una rayita. Yo le hago así como para que ustedes vean que era que sí tenía principio y fin. Ok. Excelente. Una carita feliz para la compañera. Muy bien. Un rayo. Del punto A al infinito. Ok, pero para poder ver que aquí el punto A podría ser que el infinito quieras hablarme de este, de este, de este o de este. Entonces tienes que decirme otra coordenada, otra dirección, digámoslo así, para que yo sepa exactamente de cuál estás hablando. Sería el punto A que pasa por el punto B. Así. Ok, entonces lo que me estás hablando es del rayo que empieza en A, ajá, y hace todo esto. Y sigue, 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 sigue. Excelente. Mira que ya solo con eso que me dijiste, ya no hay dónde perderse. Es el rayo que empieza en A, que pasa por B y sigue hacia el infinito. Pero igual tengo que ponerle la simbología, porque si no, nadie sabe de lo que estamos hablando. Excelente, anótese una carita feliz, muy bien. Una recta. CD Ajá, CD, muy bien. con las flechitas para los lados. Excelente, muy bien. Ajá. CD con las flechitas para que todo el mundo sepa que estamos hablando de rectas. Ajá, anótese su carita feliz. Muy bien. Un plano. ¿Cuáles eran los planos? Recordemos que un plano, piensen que esto está en una hoja de papel, ¿verdad? Entonces la hoja de papel sería nuestro plano. Hay dos maneras de hablar del plano. Yo puedo hablar del punto A, D, C, B, por ejemplo, y ya con 4 puntos, yo puedo decir que por ahí pasa un plano. Pero también aquí hay una pista. No sé si se acuerdan que habíamos dicho que las letras... Sí, Entonces Pi, llamaría correcto. plano pi. Ah, ok. El plano pi, correcto. Muy Ok. bien. del alfabeto griego. Y 3 puntos colineales. Que estén sobre una misma recta. La C, C, B, la D. B y la E. Ay, bueno. Ajá, muy bien, para decir que estamos hablando de esta recta, muy bien. Entonces decimos C, B
y E. Pero ¿qué tengo que escribirle para que todo el mundo sepa que es que estoy hablando que esos son puntos colineales? Rayitas. Ajá, excelente, los guioncitos, muy bien. Otra carita feliz. Bueno, ahí estamos muy regalones de caritas felices, excelente. Por cierto, jóvenes, yo al final de las tutorías le voy a subir esta presentación en un PDF para que, para que ustedes no se me angustien porque a veces dicen, profe, es que no puedo escribir porque va muy rápido. Igual, si necesitan que vaya más lento, voy más lento. Pero para que sepan que al final va a quedar. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de los ángulos y su clasificación según la medida. Entonces, bueno, aquí tenemos la clasificación de agudo, que dice que es más de 0 y menos de 90 grados. El recto, que mide exactamente 90 grados. El obtuso, que mide más de 90 y menos de 180. El llano, que mide exactamente 180 grados. En toda línea se pueden identificar ángulos llanos. Y hay otra clasificación, digamos que estas casi que las conocemos desde hace tiempo, tal vez llano, es como la más nuevita, pero igual usted piensa en una llanura. ¿Cómo es una llanura? Planita, 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 ¿verdad? Luego vienen otros, ¿verdad? Por ejemplo, me hablan de los ángulos complementarios. Yo no sé si ustedes han escuchado, aquí me hace mucha gracia porque para los que son futboleros, ¿verdad? Cuando en el, no sé, están narrando un partido de fútbol y ya pasó el primer tiempo, ¿verdad? Que se supone que dura 45 minutos y entonces van al descanso, ¿verdad? Y vienen al segundo tiempo de otros 45 minutos. Y entonces los cronistas de fútbol dicen, vamos al tiempo complementario, y uno lo oye y como que no le da mucha importancia. Bueno, resulta que complementario es justamente para efectos de ángulos si tenemos dos o más ángulos que suman 90 grados, igual que en el fútbol, ¿verdad? Dos tiempos que suman 90 minutos, uno es complementario del otro. Aquí yo les tengo esto para que vean no, complementario 90, porque a veces las confunden, ¿verdad? Pero yo creo que así, si ustedes piensan en cono, ya ustedes se acuerdan, complementarios, 90. Los suplementarios son los que suman 180. ¿Ok? Entonces pensamos en Susi. Y aquí mi sobrina se llama Susan y le encanta cuando yo doy esta clase porque me dice, tía, estás usando mi nombre para dar la clase, ¿verdad? Porque efectivamente yo les digo que el tip, para que no se les olvide, ¿verdad? Es pensar, perdón. Aquí, en que Susi se come un cono. Y mi sobrina fascinada porque entonces yo menciono su nombre en las clases de matemática. ¿Ok? Vamos a ir otra vez al GeoGebra. Espérense un segundito porque ya ahora no sé qué le dice a esto. Zonas de flecha visible. Ajá, ya. ¿Ok? Y vean que aquí, igual, vean qué ventaja. No se fijen en esto del lado izquierdo, porque en realidad hasta podemos borrárselo, no pasa nada. Vean qué bendición que con GeoGebra entonces tengo los puntos que ella le pone el nombre y puedo medir los grados. Entonces, según esto, ¿verdad? Hay un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llamaría este ángulo? Si mide 90 grados, ¿cómo se clasifica? ¿Cuál? Complementario. Recto. Cuando tenemos, Recto. sí, cuando tenemos dos o más que sumados dan 90, entonces decimos que son complementarios. Okay, sí, ya entendí, ya. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a volver acá a mi cuadernito de rayar, ¿ok? No sé, díganme un ángulo cualquiera que mida, no sé, lo que ustedes deseen. Agudo. Sí, uno agudo puede ser, ajá, que mida ¿cuánto? ¿Cuánto puede medir ese ángulo agudo? 85.
Ok, 85. Bueno, el dibujo no me ayuda, pero digamos que se mide 85. Ajá. Y entonces, si yo quiero hablar de un complementario, quiere decir que el ángulo que falta es el que le ayuda al de 85 para llegar a ser 90. ¿Cuánto Tiene que tendría medir que medir ese 5, ángulo? 5, 5. correcto. Vean que no necesariamente tienen que estar juntos. O sea, si yo tengo uno de 85, que insisto, el dibujo debería ser como por acá. Ok, pero bueno, y uno de 85 y uno de 5, cuando yo los junto, dan 90 grados. Entonces yo digo que este es complementario, o sea que el de 85 grados es complementario al de 5 grados, porque juntos suman 90. Excelente. Pero cuando estamos hablando de un solo ángulo, entonces no podemos decir que sea complementario o suplementario. Tenemos que decir la clasificación según su medida. Entonces, este que medía 90 grados es un ángulo. ¿Ustedes lo dijeron hace un ratito? Recto. Recto, excelente. Si yo muevo ese ángulo, incluso si lo hago así, apenas ahí. Ahí hay un ángulo, casi no se ve, pero ahí hay un ángulo, ¿verdad? Es como cuando usted está cerrando una tijera y la cierra y la cierra y la cierra, ¿verdad? O con las manecillas del reloj también. Este ángulo que mide 2 grados, ¿cómo se clasifica? Agudo. Agudo. Ajá. Ahí. Aquí sigue siendo agudo, 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 agudo. Y si mide 90, se me hace un ángulo recto. Ven que el ángulo recto lo puedo encontrar en cualquier dirección, porque a veces creemos que solo si lo encuentra uno como en una L, ¿verdad? O sea, como en una L, en la misma orientación y todo, entonces es de 90, pero no importa dónde esté, mientras mida 90, es un ángulo recto. Y si ese ángulo lo voy haciendo un poquitito más grande, ¿cómo se clasifica? Obtuso. Muy bien. Y si lo hacemos más grande, hasta llegar a algo de 180. Gracias. Llano. 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 Ajá, muy bien, llano, es llanito. O sea, si yo hago la recta, es que así tal vez no se aprecia tanto, pero vean, si yo lo pongo así, ven que es como una llanura, o sea, es planito, 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 planito. Por eso decimos que en cualquier línea recta yo puedo encontrar un ángulo de 180 grados. Ajá, muy bien. ¿Hay dudas hasta acá? Todo muy claro, profe. Ok, perfecto. También tenemos la clasificación de ángulos según la posición. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé, los que estaban al principio que les dije que tuviéramos como un ficherito? O sea, hay que tener como fichas, hay que tener como toda esta información, porque son muchas palabras y algunas de esas son nuevas, ¿verdad? Pero es importante entonces que ustedes las vayan extrayendo como en una ficha, en un glosario, para que tengan toda la información ahí. Adyacentes. Dice que son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común. Entonces, a partir de este ángulo que tengo acá, ese sería el adyacente. ¿Ok? Que están pegados, por decirlo así. Pero vean que la definición dice solo dos ángulos. Si ya yo tengo tres, ya no puedo hablar de que sean adyacentes. Para hablar de adyacentes es solo en parejas. ¿Ok? Aquí. Ok, entonces yo no sé cuánto mide este y cuánto mide este otro, pero como tienen un vértice común y un lado en común, entonces puedo decir que son adyacentes. ¿Ok? Luego dice que el par lineal son dos ángulos que además de ser adyacentes, o sea, están uno pegadito al otro, son suplementarios. Y recordemos que sí, suplementarios 180. Entonces, ahí tengo un ángulo y si yo quiero su par lineal, vean lo que ahí se formó. Que precisamente aquí me hace un ángulo llano de 180 grados, por eso se llama lineal. Par porque son dos y lineal
porque me generan una línea recta. En las líneas rectas siempre vamos a encontrar ángulo de 90 grados. De 180 grados, perdón. Y luego tenemos los opuestos por el vértice. Dice que se forman con la intersección de dos rectas. Entonces ahí tenemos una recta, aquí la intersecamos. Y entonces este ángulo que se forma aquí va a ser opuesto con el vértice con respecto a este otro ángulo. Pero también alguien puede decir, profe, es que yo no me estaba viendo ese, yo estaba viendo este otro. Sí, bueno, este otro que está acá es opuesto por el vértice a este otro que está aquí abajo. O sea que se hacen, que cada vez que usted interseca dos rectas, pero ojo que eran dos rectas, ¿verdad? Alguien me puede decir, profe, ¿y en el anterior no encontramos de esos? No, aquí no hay intersección de rectas. Aquí es una recta que tiene un pedacito más, pero no son dos rectas que se intersecan. En esta figura del centro no hay opuestos por el vértice. O sea, que eso quede muy, muy, muy claro. Solo hay opuestos por el vértice, opuestos uno al frente del otro, cuando tenemos dos rectas. ¿Ok? Bien, seguimos. Otro ejemplo que ustedes van a contestar. Vean qué bendición. Aquí la profesora no los va a dejar que se me duerman. Vamos, chiquillos. Dice, considera los datos de la imagen que se presenta a continuación. Según los datos, escriba la simbología correcta para lo que se pide. Esta M, lo que me está diciendo es que quiero la medida. ¿Ok? Entonces, me están pidiendo la medida del ángulo BCG. Entonces, vamos a buscarlo en ese orden. BC, este que está aquí en el centro, cuando yo hablo de ángulos, este que está ahí en el centro va a representar el vértice. Entonces, el ángulo que empieza en B, que pasa por el vértice C y que termina en G. Entonces sería, empiezo en B, pasa por el vértice C y termina en G. Híjole, entonces alguien me puede decir, ay, profesora, pero ese no me lo están dando. ¿Ok? Sí, correcto, este no me lo están dando. Pero entonces vamos a ir a buscar información que me permita encontrar ese ángulo. ¿Qué creen ustedes? ¿Este que está en rojo y este que está en gris tendrán algún tipo de relación? Deberían de sumar 180, ¿no? Porque forman un llano. Un par lineal, son suplementarios, excelente, muy bien, carita feliz para los que participaron. Muy bien, entonces con solo eso ya yo sé, vean que solo me dieron el de 141, pero yo sé que estos dos, como están sobre una línea recta, hacen un par lineal y por tanto entonces yo puedo saber que la medida de este ángulo es lo mismo que lo que le falta a 141 para llegar a ser 180. En este caso, ¿cuánto es? 39, creo. Ajá, 41 y 9, 50, sí, 39 grados. Excelente. Muy bien. Súper bien, chiquillos, súper bien. Ok, ahora vamos a borrar ese. Bien, ahora me dicen que tengo que averiguar el ángulo CGH. Entonces, CGH. CGH. Empieza aquí, sigue acá. Ah, bueno, este todavía no lo podemos averiguar, mentira. Mentira, este todavía no. Hasta que veamos ángulos antiparalelas. Vamos a ver el otro. GCD. GCD. Ah, bueno, ese sí. Este todavía no. No es que hoy sí lo vamos a averiguar, pero ahorita no. Porque todavía nos falta
información que ver. Dice el GCD. Entonces tenemos el G, empiezo en G, pasa por C y termina en D. O sea, me están hablando de este ángulo. ¿Cuánto creen que medirá ese ángulo? Ya ustedes me dijeron que este mide 39. Uh-huh. Y este... En teoría no es lo mismo. Perdón. Que si es opuesto por el vértice ese, ¿no? Sí, son opuestos por el vértice porque es de la intersección de esta línea 1, Okay. bueno, esta línea con esta otra. Entonces, los opuestos por el vértice miden exactamente igual. Entonces, ¿cuánto mediría este ángulo? 141 también. 141. Genial. Y vamos a ver si con la información, es que qué chapa, es que fue que yo lo había puesto después y no sé, después lo pasé para acá adelante. Bueno, no importa. Profe, perdón por meter la cuchara. Eso de conversión de medidas de ángulos a grados y de radianes y eso no lo... Ya casi lo vamos a ver. Ah, bueno, no, es que como estaba yéndome por el libro. No, tranquila, ya casi lo vamos a ver. Bueno. Ok, entonces tenemos el ángulo ACD. Empiezo en A, paso por C, que es el vértice, y termina en D. Este ángulo, ¿cuánto creen que mide este ángulo? Igual 39, ¿no? 39, genial, muy bien, chiquillas, súper bien. Ya sea porque ustedes me digan, bueno, es que es el opuesto por el vértice a este que teníamos acá, ¿verdad? Entonces ambos miden 39, o porque cuando yo agarro todo este ángulo, tiene que sumar 180. ¿Ok? Bien, luego me dice que tengo que dar un par de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ¿cuáles ángulos podría dar? Digamos que quiero hablar de este que tiene el de 141. Ay, qué necia. Digamos que quiero hablar de este que tiene 141 y de este otro. ¿Cómo hago para que la gente sepa que esos son los ángulos? Entonces, tengo que hablar del ángulo ¿qué? Para hablar de este, ¿cómo menciono este ángulo? ACB. Puede ser el ángulo ACB. También me lo pudo haber dicho BCA y es exactamente lo mismo. Lo que me interesa es que el vértice quede en el centro. Ajá. ¿Y quién sería su pareja? GCD. Ah, bueno. GCD. Excelente. Luego me dicen que este ángulo DCG, o sea, ahora estamos hablando de este de acá, que ya sabemos que mide lo mismo, que cómo se clasifica según su medida. Si ya sabemos que mide 141, ¿qué nombre recibe? Empieza con obtuso. Muy bien, excelente. Ajá. Y me preguntan si hay ángulos rectos. De una vez les voy a decir que aquí pareciera que hay ángulos rectos. Pero a menos que alguien me diga que esto, bueno, los ángulos rectos se les pone un cuadrito. A menos que me aparezca un cuadrito o alguna otra información, yo no puedo garantizar que hay ángulos rectos. Entonces, eso para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, va, como dicen, se va pollo, ¿verdad? Porque uno dice así, mira, aquí parece que hay un ángulo de 90 grados. No lo sabemos, a menos que haya información
adicional que me diga, sí, efectivamente, eso, ahí hay un ángulo de 90. Si no lo sabemos, entonces no podemos contestar, no sabemos. Pero eso es fijo, profe, o sea, digamos, Sí, no podemos, o sea, no se puede asumir, sinceramente, no se ya, puede asumir, pues esa es la ok, frase que usted lo dijo, perfecto. No listo. podemos asumir que como parece que fueran Como rectos, parecen, ajá. ajá, a menos que haya algo de información. Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, vean que aquí me dicen que estas dos rectas L1 y L2 son paralelas. Ya me lo está diciendo, pero no me dice nada de esta recta. Digamos que esta se llama L3. No me dice nada. Si me dijeran, por ejemplo, que L1 es perpendicular con L3, ahora sí, porque quiere decir que L3 y L1 se cortan en ángulo de 90. Entonces, no me dieron el ángulo, pero me dieron esta información. Entonces, si me dicen algo que me permita a mí garantizar que ahí hay ángulo de 90, perfecto, pero si no me lo dicen, no podemos garantizar nada, no podemos asumir. Muy bien. Lo que la compañera estaba preguntando, ángulos en radianes. Entonces, nos pregunta, bueno, primero nos dicen que un radián es una medida para los ángulos. Como cuando ustedes en el curso de Mate 2, por ejemplo, ¿verdad? Decían, qué sé yo, que un decímetro cúbico equivale a un litro, ¿verdad? Eso ustedes lo decían en el curso, que ustedes van a decir, ay, ¿cómo vamos a revolver cajas? Porque estamos hablando de cosas cúbicas con litro, que es agua. Bueno, esa es una equivalencia. Entonces, en general, cuando hablamos de radianes y de grados, también podemos establecer esa equivalencia, que es justamente esta. Pi radianes, radianes son las unidades, equivale a 180 grados, que los grados son también las unidades. ¿Ok? Entonces, cuando veamos la palabra rad, lo que me está hablando es de las unidades, como hablar de decímetros, de centímetros, de, no sé, son unidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas conversiones? Por ejemplo, me dicen, convierta de grados a radianes. Bueno, ya sabemos que lo que estamos buscando son conversiones, o sea, que yo pueda hacer como en Mate 3.2 que hacíamos conversiones. Entonces, como me están hablando de grados y me lo piden en radianes, voy a pensar en esta equivalencia. Y una forma de hacerlo es que yo diga, ok, voy a hacer una conversión donde, como yo quiero que se tachen los grados, voy a escribir esta expresión, pero de manera que esos 180 grados queden abajo. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo cancelar grados con grados. Pero aquí arriba, ¿qué voy a poner? De la conversión, que serían pi radianes. ¿Ok? Cuando yo hago eso, vean que aquí me quedó una multiplicación de fracciones. Y las fracciones se multiplican como el DJ en horizontal. O sea, 250 por pi y 1 por 180. Como ya tachamos los grados, las unidades que me quedan vivas son los radianes. ¿Ok? Y el resto nada más simplificar. Este pi se queda como pi. No me lo usen como 3,14. 3,14, que es una aproximación, es cuando calculamos áreas o cosas así, que necesitamos como traducir este pi a decimales, pero mientras no se lo pidan, este pi ahí se queda porque es parte de los radianes. Entonces, ya usted sabe que su respuesta va a tener pi radianes y ahora simplificamos. Entonces, le sacamos décima y me queda 25 sobre 18. Entonces, 250 grados equivale a 25 sobre 18 pi radianes. O sea, todo esto es un número. Todo eso es un número feíto, pero los feitos también hay que quererlos.
Y yo me estaba haciendo un colocho viendo los ejemplos. Ay, qué risa. No, pero verdad que uno no se espera y es que uno asume que pi siempre se usa así, Correcto, pero como el aquí, 3,14. ajá, pero en este caso, ya les digo, o sea, pi va a ser parte de la respuesta, o sea, los radianes. Cuando usted vea un pi radianes, no se va a asustar, porque ya sabemos que los radianes llevan pi. Voy a... Aquí ya estaba la simplificación en bonito. ¿Ok? Bueno, me dan otro ejemplo. 120. Bueno, ya sabemos que 120 grados lo voy a hacer igual que como cuando hicimos con el anterior. Yo quiero cancelar esos grados. Entonces, ¿qué voy a poner abajo? ¿Los pi radianes o el 180 grados? 180. Ajá. Para cancelar grados con grados. Y aquí arriba, esto que tenemos acá en rojo es como hablar de un 1. O sea, si son equivalentes, si usted hace la división, va a quedarle un 1, ¿verdad? Por eso es que podemos hacer la equivalencia así. Entonces, pi radianes. Y ahora, otra vez, multiplicamos como el DJ en horizontal y me queda 120 pi sobre 180 y todo esto radianes. Ya dijimos que pi radianes es como el apellido que van a llevar estos, entonces se lo vamos a dejar y ahora simplificamos. Esto me da 12 sobre 18. Le saco sexta, me queda 2 sobre 3 pi radianes. Y esa es la respuesta. No sé si quedó claro. Para mí sí, yo no sé los compañeros. Aquí lo único que hice fue ir simplificando, ¿verdad? O sea, ir cancelando, 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 hasta que llegamos a la respuesta. Ok, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, ahora es al revés. Ahora me dan los radianes y lo quieren en grados. Pero va a ser exactamente la misma historia. Ahora usted lo que quiere cancelar es el pi y los radianes que están arriba. Solo Entonces, cambia como de posición, ¿verdad? correcto, lo que vamos a cambiar es de posición. Entonces, ahora, ¿qué vamos a poner aquí abajo? Los pi radianes. Los pi radianes. Y aquí va a ir el 180 grados. Y entonces, este se mata con este, y de ahí lo que me quedó fueron 180 grados entre 3, y esto simplificado me da 60 grados. Hasta más fácil era este. Bueno, yo creo que está fácil, pero no sé si alguno me dice que no, entonces lo repetimos. ¿Ok? Vean que aquí lo que hicimos fue eso, cancelarlos, y lo que me queda son 60 grados. Me dan otro ejemplo, la misma historia. Ahora, ¿qué quiero cancelar? Los pi radianes. Entonces, ¿qué voy a poner aquí en el denominador? Pi radianes. Pi radian. Pi radianes. Y aquí voy a poner 180 grados. Entonces, con solo eso, este se mató con este y me va a quedar 11 quintos por 180 grados. Y bueno, ya aquí podemos simplificar. No me acuerdo cuánto da, así que lo voy a borrar para no perder tiempo, porque yo la traía ya lista. 36 por 11, 396. Eso es lo que me da. No sé cómo vamos hasta aquí, chicas, si hay alguna duda. Bueno, chicas digo yo, no sé si hay algún caballero. Jóvenes, digamos. ¿Hay alguna duda con esto? Súper clarito. Hasta ahora no, está bien claro. Perfecto, perfecto. Bueno, igual cualquier cosa, ustedes me interrumpen. Esta práctica la voy a dejar porque
ya se nos hizo un poquitillo tarde y necesito avanzar con la tutoría, pero cuando yo les mande el documento, esta información va a estar. Lo único que sí me interesa, por ejemplo, es cuando me hablan de esto. Por ejemplo, en la 2 dice, ¿cuál es la medida de un ángulo suplementario con el ángulo de 60? Entonces, vean que lo que me están preguntando básicamente es cuál es el ángulo que cuando yo lo junto con 60 se vuelven suplementarios. Recuerden que suplementarios 180. Entonces, en realidad lo que me estarían preguntando es cuánto mide el ángulo que cuando le sumo 60 genera un ángulo de 180. ¿Ok? Bueno, ahí viene la practiquita. Vamos a hablar un pelito de lo que son las rectas, ¿verdad? En general, recordar que tenemos las rectas. Las rectas solo tienen dos opciones. O se cortan, o sea, se intersecan, que se llamarían concurrentes u oblicuas, o son paralelas. No hay quite, solo hay dos formas de verlo. Pero, si se intersecan formando ángulo de 90, en particular se llaman perpendiculares. Entonces, aquí vamos a hacerlo también rapidito, ¿verdad? O sea, lo que hablábamos acá, por ejemplo, yo tengo una recta. Ahí está la recta. Si yo tengo otra recta que tiene la misma inclinación, ¿verdad? Decimos que son rectas paralelas. Usualmente, el GeoGebra hasta eso me permite graficar rectas paralelas. Yo puedo trabajar aquí un punto cualquiera y ahora quiero una recta paralela a AB que pase por C. Y entonces vean que aquí puedo construir la recta paralela. Dice que marque el punto y la recta a la que quiere ser paralela. Entonces tengo este punto que quiero que sea, que por ahí pase la recta paralela a esta. Y ya con eso, las dos rectas son paralelas. Si yo muevo el punto B, vean que la otra recta no le queda de otro que moverse igual para que sean paralelas. Y no se intersecan. De igual forma, yo podría pasar una recta que pase por A y C, por ejemplo. Definitivamente son rectas que se intersecan. Voy a borrar esta un segundito, nada más. Vean que son rectas que se intersecan y se intersecan en A, pero no necesariamente, perdón. No necesariamente hacen ángulo de 90. Dependiendo como yo mueva, no necesariamente hacen ángulo de 90. ¿Ok? Pero yo podría tener otra recta. Aquí hay otro punto, por ejemplo. Y yo puedo decir que quiero una recta que ahora sea perpendicular a esta primera recta que teníamos por el punto D. ¿Ok? Entonces, aunque yo mueva, ahí sí va a haber ángulo de 90 grados en esta parte. En este momento no lo estamos viendo. O sea, punto en intersección. Vamos a decirle que mida el ángulo B, E, D. Vean que ahí no importa cómo yo mueva el ángulo, o sea, como yo mueva el punto B, para que la recta original se mueva, ese ángulo siempre va a ser de 90 grados. A diferencia de este otro, que como yo lo hice concurrente nada más, perdón. Que nada más que se intersecaran, y se intersecan en cualquier grado, la verdad no importa. Vean que aquí si yo muevo de ahí va cambiando, vean cómo va cambiando este ángulo. ¿Ok? Bien.
Bisectriz de un ángulo es aquel rayo que divide un ángulo en dos partes iguales. Entonces, en este caso, hay un ángulo que se llama IHJ, que ha sido dividido por un segmento HK, por un rayo, perdón, HK, de tal manera que lo dividió justo a la mitad. ¿Ok? Igual aquí la mediatriz de un segmento es una línea, es una recta, esta que está en rojo, que dividió un segmento justo por la mitad, y no solo justo por la mitad, sino también hacer ángulo de 90. Nuevamente, el GeoGebra nos permite hacer bisectrices, mediatrices, ¿verdad? Entonces yo, para dibujar una mediatriz, puedo hacer varias cosas. Como ya tengo el segmento, el GeoGebra me permite construir un punto en el puro centro. Ahí está, el punto C está justo en la mitad. Aunque yo mueva este segmento y lo haga más pequeñito o más grande, siempre va a estar a la mitad, porque lo construí con el programa. Y dijimos que pasa para una mediatriz, pasa por el punto medio, por eso se llama mediatriz, y además es perpendicular. Entonces es perpendicular a esta recta por este punto. ¿Ok? Esa es la mediatriz. Y entonces vean que no importa del tamaño que sea, siempre va a estar en la mitad y haciendo ángulo de 90 grados. Igual, si ustedes no me creen que hay un ángulo de 90 grados, podemos medir el ángulo. Ahí está, 90 grados. Entonces, aunque yo mueva la figura, va a pasar por la pura mitad y además hace ángulo de 90. Eso es una mediatriz. Y la bisectriz es la que toma un ángulo cualquiera y lo divide justo a la mitad con un rayo. Entonces, yo no sé cuánto mide este ángulo. Vamos a medirlo. Dice que mide 47 grados. ¿Ok? Si yo trazo la bisectriz, lo va a dividir en dos iguales. Entonces, yo aquí puedo decirle que quiero la bisectriz. Y para eso tengo que dar los dos puntos, los tres puntos. Este y este. Entonces, esta línea es la bisectriz. Igual, si ustedes no me creen que lo dividió a la mitad, vamos a calcular este ángulo, E, L, M. Bueno, aquí está redondeado, ¿verdad? Por eso tal vez no lo ven como justo a la mitad, pero ahí tal vez sí, ¿verdad? Que si este mide 94, el otro mide la mitad. Por ejemplo. ¿Ok? Ángulos entre paralelas. Estamos en la página 28 más o menos de la unidad didáctica y entonces estamos hablando que tenemos rectas paralelas. En este caso, ¿quiénes son las rectas paralelas? M y L. Resulta que cuando yo tengo este tipo de rectas, me dividen el plano en dos secciones. Lo que está afuera de las rectas paralelas, por decirlo de alguna manera, la sección que está afuera o en el exterior de las rectas paralelas, y el área que queda atrapada, digámoslo así, entre las rectas paralelas. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que tenemos dos secciones, lo que está afuera, digámoslo así, y la sección que está adentro, lo que quedó atrapada entre las rectas. Entonces, aquí vienen otro montón de definiciones. Pero estas son muy fáciles, ya se las voy a enseñar. Cuando me dicen alternos, ¿qué es alterno? Alterno es como cuando usted camina. Piense cuando usted camina. Usted mueve los dos pies al mismo tiempo. ¿O cómo camina?
Uno después del otro. Ajá, izquierdo, derecho. A menos que vaya saltando como un canguro, ¿verdad? O sea, como un conejo, siempre caminamos de forma alterna. Entonces, los alternos pueden ser internos. ¿A qué me refiero con internos? Que van a estar en esta sección, solamente en esta sección interna. Y entonces piensen en los piecitos. Alternos con respecto al eje, ¿verdad? Bueno, a la recta que no es paralela. Entonces, un piecito por un lado y el otro piecito por el otro. Esos son alternos. Y no solo alternos internos. ¿Por qué internos? Porque están dentro de la sección que quedó encerrada con las rectas paralelas. Pueden ser esos o pueden ser estos otros. Siguen siendo alternos. ¿Ok? Resulta que también podemos tener alternos externos. Entonces, adivinen qué. Ya los piecitos no siempre van a estar alternos, pero no van a estar en la parte de esta amarillita del centro, sino más bien van a estar por fuera. Entonces, los alternos externos sería como tener eso. Vean que va cada uno a un lado de la recta, de la transversal. Eso es una pareja de ángulos externos, alternos externos, y esta es otra pareja de ángulos alternos externos. Entonces, esa es una buena forma de identificar. Uno dice, ok, aquí está la recta que lo separa, ¿verdad? La transversal. Si son alternos es porque va uno a un lado y otro al otro de la recta. Si son internos, quedaron los dos por dentro. Si son externos, los dos quedan por fuera. Tenemos los ángulos conjugados. Y otra vez me hablan de conjugados internos. Estos son que no son alternos, es lo contrario, están los dos por dentro, pero también están al mismo lado. Vean que están del mismo lado, en este caso del lado derecho de la recta. O estos otros, que también son conjugados porque están internos, ¿verdad? Pero están al mismo lado. O podríamos tener los conjugados externos. Y adivinen qué son los conjugados externos. Están al mismo lado de la transversal, solo que los dos por fuera. Ya sean esos dos o esos dos. Tenemos los correspondientes. ¿A qué se refieren con correspondientes? Vean lo que va a pasar aquí con este ángulo. Ese que está marcadito aquí arriba. ¿Vieron que es un copy-paste? Voy a devolverlo. Vean que ese ángulo no sé qué medida tiene, pero como esas dos rectas M y L son paralelas, justo es como si yo hiciera un copy-paste. Entonces, los correspondientes es cuando yo digo, tengo uno por fuera y uno por dentro en la misma posición. ¿Ok? Entonces, los correspondientes van a ser uno por dentro y el que le corresponde, por eso se llama correspondiente, el que le corresponde por dentro. ¿Ok? Podemos tener esos otros dos. El de afuera y el que le corresponde. Que al final de cuentas, este y este van a ser exactamente la misma medida, porque es el que le corresponde. O este, uno por dentro y uno por fuera. O estos otros, uno por dentro y uno por fuera. Ok, entonces con eso vamos a completar el ejemplo 5. Vean que aquí les pusieron un numerito como para que sea más fácil de identificar, pero obviamente, o sea, si se lo dan con letras va a funcionar igual. Dice, la medida del ángulo rotulado con el número 3, determine la medida del ángulo rotulado con el número 3, o sea, este es el que me están pidiendo. Si se sabe que la medida del ángulo rotulado con el número 4 es 115. Entonces, este vale 115 grados y me preguntan cuánto vale este ángulo.
¿Cómo contestábamos eso? Se le resta 180. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque son ángulos par lineal. Entonces, 180 menos 115 me da 5 para 20 y 60 para 80. Entonces me da 65 grados. Luego dice, según su posición, ¿cuál es el nombre de los ángulos rotulados con el 3 y con el 6? Entonces, nos fijamos que están a diferentes lados de la transversal. Y ambos están por el lado adentro. Entonces, ¿cómo se llamaban esos que están uno a un lado y otro al otro? Correspondientes. No, correspondientes es cuando le corresponde. Cuando usted baja, digamos que hace un copy-paste. Conjugados. Ok, mire que es como los piecitos, ¿verdad? Que tenemos. Alternos internos, profe. Alternos internos, muy bien. Alternos, recuerden que alternar es uno por un lado y otro por el otro. Como cuando usted camina, se alterna. Primero el pie izquierdo y luego el pie derecho. Primero el pie izquierdo, después el pie derecho. Alternos, y como ambos están en la parte de adentro, ¿verdad? Entonces se llama, todo lo que esté aquí se va a llamar internos. Entonces, alternos, internos. Ajá. Y aquí me piden dos ángulos suplementarios. ¿Cuáles pueden ser suplementarios? Según los números. ¿Cuáles suman 180? El 3 y el 4 también. El 3, el 4, el 1 y el 3, el 1 y el 2 y el 4, porque recuerden que están sobre líneas. Ahora, muy importante que ustedes vean acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si este ángulo mide 120? Está por fuera. Su correspondiente es por dentro. O sea, ¿cuál es el que le corresponde a este? Y entonces lo hacíamos como resbaladito, ¿verdad? ¿Vieron la presentación? Entonces, este ángulo es el que le corresponde, porque va uno por dentro y uno por fuera. Es el que le corresponde. Y si este mide 120, este de aquí abajo va a medir 120. Entonces, vean que con una sola medida ya yo podría decir, este vale 60, porque es lo que le falta para llegar a 180. Este es opuesto por el vértice, son iguales. Este es opuesto por el vértice al de 60. Y aquí se repiten, por eso les decía ahora que es como hacer un copy-paste. ¿Verdad? Usted llega y lo mismo que está aquí arriba, lo copia aquí abajo. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, señorita. Gracias por la señorita. Ok. Vamos a hablar entonces de polígonos, que es el segundo gran tema. En general, los polígonos son figuras que están hechas, ¿verdad? Por segmentos. O sea, cuando usted tiene varios segmentos unidos entre sí, vamos a generar polígonos. Entonces, esto es un polígono. Vean que aquí usted tiene un vértice, otro vértice, está el segmento, aquí viene otro. Vean que van colocados uno después del otro. Eso es un polígono. Claro, alguien me puede decir, profesora, eso es una flecha. Sí, pero cualquier cosa que tenga esa forma es un polígono. O sea, una figura que esté creada con segmentos continuos, ¿verdad? Y que cerrada la figura es un polígono. Entonces podemos hablar del exterior del polígono, del interior del polígono, y podríamos hablar
de los segmentos o los lados del polígono. ¿Ok? Entonces, ¿qué elementos vamos a encontrar? Vamos a encontrar vértices, ¿verdad? Que es esa unión de dos puntos, o más bien la unión de dos segmentos en el mismo punto con un punto en común. Vamos a encontrar lados. Incluso vamos a encontrar ángulos, porque vean que aquí podemos hablar de que hay un ángulo, tanto ese como este de aquí afuera, porque ya dijimos que se puede hablar de cualquiera de los dos. Como vimos en la flechita, como vimos en los ejemplos, no necesariamente tienen los lados del mismo tamaño, en este caso sí. Vamos a encontrar diagonales, que son estas líneas. Las diagonales son las que van de un vértice a otro, no consecutivo. Entonces me forma esas líneas que están ahí. El centro de la figura, ¿verdad? Es muy importante porque a partir del centro es que ahorita que vamos a trabajar ángulos, por ejemplo, podemos hablar del ángulo central, que es el que tiene su vértice en el centro. Podemos hablar de radio, que es la distancia desde el centro hasta uno de los vértices. En particular, en esta figura vamos a tener un radio, 2 radios, 3 radios, 4 radios, 5 radios, 6 radios. Y todos miden exactamente lo mismo. Y vamos a tener apotemas. La apotema es este segmento que parte del centro y llega hasta uno de los lados, pasa por el centro y además hace ángulo de 90. Entonces yo, por ejemplo, para este lado podría tener otra apotema. Para este lado podría tener otra apotema. Es que a veces pensamos que apotema solo es esta, que va para abajo. No. Siempre y cuando sea del centro, alguno de los lados, yo puedo tener tantas apotemas como lados tenga la figura. ¿Ok? Bien. Los polígonos, perdón, se clasifican en convexos y cóncavos. Para efectos de este curso nos vamos a concentrar en los convexos, que es los que tienen ángulos internos de menores que 180 grados. Los cóncavos, como pueden tener al menos un ángulo de más de 180, entonces genera estos, como estos picos, por decirlo de alguna manera, y entonces eso lo convierte en un cóncavo. Volviendo al ejemplo de la flechita, y probablemente ese es un polígono cóncavo. ¿Ok? Bien, esta parte la voy a pasar muy rápido porque ustedes lo tienen en la página 34 de la unidad didáctica, ¿verdad? Que son los nombres de los polígonos según la cantidad de lados. El polígono de menor cantidad es el de 3 lados, que es el triángulo. El de 4, cuadrilátero. A veces nos confundimos y decimos cuadrado. No, cuadrado es un tipo de cuadrilátero, pero en general los cuadriláteros son las figuras de 4 lados. Y así sucesivamente. ¿Ok? Tenemos los polígonos irregulares. Y alguien puede decir, profesora, ¿por qué puso ahí un rectángulo? Los rectángulos se ven como muy regulares. Vean que dice que no todos los ángulos internos son congruentes o no todos los lados son congruentes. Entonces, aquí efectivamente el rectángulo tiene ángulos rectos. Entonces uno dice, ay sí, pero si son congruentes, todos son iguales. Correcto. Pero este lado y este lado son iguales, pero este y este no. Para que sea regular, tiene que tener todos los lados y todos los ángulos. ¿Ok? O podría alguien pensar, no, pero profe, vea este rombo, este y este son congruentes. Sí, pero los rombos tienen 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. O sea, este peca por los lados, ¿verdad? Porque no genera una figura regular porque los lados no son iguales. Y este dice, ay, sí, yo sí estoy bien con los lados.
Ah, pero este peca por los ángulos, porque los ángulos no son iguales. Tienen que ser todos exactamente iguales para que sea un polígono regular. Entonces, ¿quién es un polígono regular? Por ejemplo, en los triángulos, el triángulo equilátero. En los cuadriláteros, el cuadrado. En los pentágonos, el pentágono regular. O sea que usted al propio los hace que midan exactamente lo mismo y que sus ángulos sean exactamente los mismos. Jóvenes, yo estoy pasando aquí un poco rápido porque es un poco de teoría, pero igual si alguien necesita algo, me grita bingo. Ok, vamos a hablar un poco de los ángulos de los polígonos. Porque esta parte igual, usted me puede decir, profesora, yo me lo voy a aprender de memoria, a mí me encanta memorizar cosas. Sí, está bien, puede memorizárselo. Sin embargo, me encantaría que ustedes entendieran de dónde sale también. Entonces, vean que aquí tenemos un polígono, un triángulo regular, o sea, sus lados son congruentes entre sí y sus ángulos son congruentes entre sí. ¿Qué pasa si yo trazo esa circunferencia? ¿Ok? Y además trazo este segmento. No, mentira, ese no. Este, por ejemplo. Vean que este segmento es un radio del círculo. ¿Cuánto mide este ángulo? Si yo doy toda la vuelta, ¿cuánto mide ese ángulo? $360. 360. Muy bien. O sea, que voy a quitar un momentito el círculo, sigue siendo, aunque yo quite el círculo, sigue habiendo 360 grados. Quiere decir que si yo pongo esa línea y pongo esta otra y pongo esta otra, ¿cuánto creen ustedes que medirá este ángulo que quedó aquí en el centro? ¿O cómo se calcula? Bueno, pues decimos, ok, el círculo que medía 360 grados, lo dividí en 3 partes iguales. Entonces hago 160 entre 3, 120, que efectivamente es lo que mide ese ángulo de ahí. Entonces vean que acabamos ya de calcular un ángulo central. Bueno, no sé si hasta ahí vamos bien. Entonces el ángulo central es justamente porque al polígono lo dividí en partes, ¿verdad? Igual, aquí tenemos este otro polígono, este es un hexágono. Si yo dibujo esta línea, yo puedo decir que esa hace un ángulo de 360 grados. Pero entonces si yo voy dibujando y voy dibujando y voy dibujando, ese ángulo, ¿cuánto creen que va a medir? O sea, este ángulo central, pues sería 360 entre 6, porque eran 6 lados. Y con eso obtengo el ángulo central. Bueno, resulta que ahora quiero este ángulo que se forma acá. Resulta que ese ángulo vale 60 porque era equilátero y cada ángulo vale 60. Ok. Si yo extiendo esa... voy a hacer esto para acá. Si yo extiendo un segmento de esos, recuerden que los segmentos vienen de una recta, entonces yo la puedo extender. Voy a quitar esas lineecitas azules para que no se me confundan. Esta, esta y esta. ¿Ok? Vean que aquí afuera yo puedo encontrar un ángulo que casualmente es un par lineal con este de 60 que está aquí adentro. Entonces yo puedo decir que ese ángulo mide 120. Qué casualidad, el ángulo
central y el ángulo externo, en este caso, miden igual. Vamos a ver en los otros casos. Entonces, igual voy a quitar estas lineecitas para que no se me confundan. Espero que ya hayan visto dónde se forma el ángulo central. Ahora voy a generar esta línea punteada. Ahora voy a prolongar para calcular el ángulo externo. Aquí tenemos un ángulo interno que mide 120 grados y el ángulo externo mide 60 grados. Ah, qué coincidencia otra vez. El ángulo central y el ángulo externo miden exactamente lo mismo. Y el ángulo externo y el ángulo interior o interno son un par lineal. Vamos a probar con otra figura. A ver si siempre funciona así. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo interno, vean que en este caso es una figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? O sea, si yo hago todas esas lineecitas y quiero saber cuánto mide ese ángulo, pues decimos 360 dividido entre 8 y eso me da 45. Voy a quitar estas. Si yo extiendo, hago un ángulo exterior, ¿verdad? Vean que aquí genera un ángulo exterior. Entonces, vean que el ángulo exterior también mide 45. Y entonces el ángulo interno sería el de 135, que sería lo que le falta al de 45. ¿Verdad? Digamos, voy a medir este acá. Por si no les quedó. Profe, perdón, y todo esto para hacerlo así manual y a puro cálculo las medidas. Ok, a eso voy. Ah, ok. De hecho, aquí ustedes van a tener fórmulas para poderlo calcular. Entonces, vean que lo del ángulo central dijimos que era como 360 grados, como que yo diga, es que aquí hace una vuelta a 360 grados. Si lo partimos en 1, 2, 3, es porque había 1, 2, 3 lados. Entonces, la fórmula sería 360 entre n, donde n es el número de lados, para cualquier polígono regular. La medida de un ángulo interno, pueden usar esta fórmula. O recordar que el ángulo interno y el ángulo externo son par lineal y que el externo y el central valen exactamente igual. ¿Ok? Y cuando me piden la suma de las medidas de los ángulos internos, pues entonces lo calculo con esta fórmula, que es casi igual que esta, solo que sin la n. El ángulo externo se calcula con 360 entre n. Note que el ángulo central y el ángulo externo son congruentes. O sea, si usted calculó el central, ya tiene el externo. Y la suma de las medidas de los ángulos externos siempre es 360. ¿Verdad? Porque si yo sumo 120, 120 acá y 120, me va a dar 360. Siempre que usted sume los ángulos externos, le va a dar 360. Ok, entonces viene este ejemplo. Dice, considere un octógono regular. Determine la medida de su ángulo central. Entonces, si es un octógono, lo primero que yo tengo que saber es que n, o sea, los lados, son 8. Y aplico esas formulitas. La del ángulo central sería 360 entre n, o sea, 360 entre 8. Empiezo, aquí lo único que hice fue como simplificar, ¿verdad? Mitad, 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 hasta llegar a 45. Bueno, entonces ya sé que para un octógono, su ángulo central mide 45 grados. Y ahora me piden que calcule la medida del ángulo interno. Entonces, recordemos que n es igual a 8. Podemos usar la fórmula, ¿verdad?
Ahí está el desarrollo de toda la fórmula y me da que vale 135 grados. Eso nada más fue aplicando la fórmula, ¿verdad? O bien, la otra forma es recordar que el central y el interno son suplementarios. Y entonces, si ya usted tenía 180 y el central valía 45, pues hago la resta y pues como pueden observar salió muchísimo más rápido. Entonces, esos son los detallitos que ustedes pueden tener en cuenta. Ahora, si alguien me dice, no, profe, yo mejor voy a lo seguro, voy a ir a la fórmula, hágalo con la fórmula, no hay ningún problema. Pero alguien puede decir, no, hombre, ¿para qué voy a hacer esa fórmula tan enorme? Mejor ya sé que son suplementarios, entonces saco el central y con el central saco el externo, que es igual, y saco el interno, que son suplementarios. Esto es a gusto del cliente. En este otro caso, vean que me dan un polígono irregular, ¿ok? Y me piden que calcule la medida de uno de sus ángulos. Bueno, primero, fijémonos que tiene 6 lados. La suma de los ángulos internos tiene esta fórmula, que ya la vimos acá arriba. Aquí, ¿verdad? Esta es la suma de los ángulos internos. Entonces, tiene esta fórmula, como n vale 6, resulta que ya yo sé que todos estos juntos tienen que sumar 720. Entonces, 113 más 120 más 134 más 112 más 110 más el ángulo L y Z, que sería este de acá, ¿verdad? L y Z, tiene que dar 720. Entonces, ¿cuánto le falta a 589 para llegar a 720? 131. ¿Ok? Igual, jóvenes, yo tal vez aquí voy un poquito rápido, pero es para que nos alcance el tiempo. Sin embargo, como les digo, este documento se va a quedar con ustedes. Aquí tenemos las fórmulas igual para calcular las diagonales desde un vértice o el total de diagonales. Entonces, me dicen que quieren el número total de diagonales en un icoságono. Primero necesito saber qué paletas es un icoságono. Es una figura de 20 lados. Entonces, lo que hago es buscar la fórmula y donde hay un 20, donde hay una n, perdón, sustituyo por un 20 y eso me da 170. Aquí lo que hice fue cancelar, ¿verdad? Mitad, mitad, me da 10 y este 17. Alguien puede preguntar, profesora, ¿cómo se ven 170 diagonales? No las hice, pero imagínense que eso es un icoságono. Imagínense todas las rayitas que puede haber. Bueno, con decirles que al final vamos a tener 170 diagonales. ¿Ok? Y el último subtema del día de hoy son las áreas y los perímetros. Entonces, nos dice, Rocío quiere realizar 12 carteles en forma de pentágono regular para concientizar sobre el reciclaje. Si la medida de cada uno de los lados es de 40 y ella quiere colocarle cinta decorativa alrededor de los carteles, ¿cuánta cinta necesita Rocío en total? ¿De qué estaremos hablando? ¿De un área o de un perímetro? ¿Qué será lo que necesitamos calcular? Perímetro, ¿no? Correcto, el perímetro, porque lo que queremos nada más es ponerle la cinta decorativa aquí, a todo el bordecito. ¿Ok? Entonces, la fórmula para calcular el perímetro de cualquier polígono regular va a ser esta. Medida del lado por la cantidad de lados. Entonces, en este caso serían 40 centímetros por 5. Eso me va a dar 200 centímetros. Esos 200 centímetros es lo que necesito para decorar el borde de cada
pentágono. Pero dice que eran 12 carteles, entonces todavía no hemos terminado. Como son 12 carteles, tengo que multiplicar esos 200 centímetros por 12, que me da 2.400 centímetros, y eso me genera, bueno, el equivalente a 24 metros. Jóvenes, para efectos de los cuestionarios, recuerden poner la respuesta. ¿Ok? Que no se les quede la respuesta porque si no, pierden puntos. Bueno, no sé si hay alguna duda con este. Aquí lo puse con las 2 unidades porque no me decían cuál, entonces yo podía escoger, ¿verdad? Pero si me dijeran solo centímetros o solo metros, pues así contestamos. Luego dice, ¿cuál es la medida del área de una región poligonal regular cuyo ángulo central mide 36? La medida de uno de sus lados es 20. Como ya me dijeron que era un polígono regular, entonces, aunque dicen que es uno de sus lados, todos miden exactamente igual. Y me dan la medida del apotema. Bueno, entonces, para calcular el área, necesitamos, dice que es perímetro por apotema entre 2. Esa es la fórmula. Si yo busco el perímetro, lo multiplico por la apotema y lo divido entre 2, me da el área. Que la apotema ya la tengo. El perímetro casi, porque ya sé que los lados miden 20, lo que no sé es cuántos lados hay. Entonces, vamos a utilizar esta información para averiguar cuántos lados hay. Entonces, dice que el ángulo central tenía la fórmula 360 entre n. Si yo sustituyo ese ángulo central por la medida que me dieron, eso se convierte en una ecuación, ¿verdad? Ya sea que lo quieran resolver como ecuación o regla de 3, al final de cuentas les va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Si lo hacen con regla de 3, entonces le ponen un 1 acá y multiplican el 1 por 360 y dividen entre 36, que es exactamente esto. Cuando hacen la simplificación, me da que n es igual a 10. Entonces, como ya sé que es un decágono, la figura que vamos a usar, entonces ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Entonces ya puedo calcular el perímetro, que sería n por L, o sea, lado por la medida, ¿verdad? Que sería 10 lados por la medida de cada lado por el apotema que ya me lo estaban dando. ¿Ok? Igual de aquí a aquí lo que hice fue simplificar. Y entonces me quedó 3.077 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ah, mira qué chapa copié eso. Bueno, ok. Vamos con este otro ejemplo. Dice, para cierta actividad escolar se desea construir 100 figuras cuadradas. Si el lado de cada figura mide 28, especifique la mínima cantidad de cartulina que se necesita. Cuando me piden cantidad de cartulina, en realidad me están hablando de área. Entonces, nuevamente, vamos a averiguar el área al cuadrado, el lado por lado. 28 por 28, 784. Como son 100 figuras, entonces multiplicamos por 100 y ese es el total de la cartulina. Me avisan, jóvenes, si voy demasiado rápido. Lo importante es que queda grabado. No, mentira. No, pero si voy muy rápido me avisan, de verdad, o sea, porque sí, No, yo sé que queda. Sí se va entendiendo, pero no sé los compañeros si les parece muy rápido, no sé. Bueno, igual, si ustedes ven que voy muy rápido, me avisan. Igual, si yo tengo que pasarme de un poquitito de las 9, pues me paso un poquitito, no pasa nada. ¿Ok? Pero lo importante es que ustedes se lleven los ejemplos resueltos. Pero igual, si voy muy rápido, ustedes me avisan, muchachos. Es que yo a veces voy muy, muy rápido, como dice mi jefe. Le mete ahí el acelerador y, bueno. Ok, este en particular es un ejercicio largo. No es complicado, pero es largo. Entonces, este sí lo voy a explicar, como dice la canción, pasito a pasito, suave, suavecito. ¿Ok? Y ya creo que con este terminamos. Si no me equivoco, ya este es el último.
Y lo que quedan son unos ejercicios de práctica, igual por si desean repasar más. Dice, un adorno tiene forma de nonágono. ¿Qué es un nonágono? Un Que tiene polígono 9 lados. que tiene 9 lados. Excelente. Es un nonágono regular, o sea, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos internos son iguales. Dice que mide 6 y me piden el área. Incluso aquí me dan una nota, no sé para qué me la dan, pero bueno, no importa. Si me la dan, seguro en algún momento la voy a necesitar, pero por el momento me voy a concentrar en lo que me están pidiendo. Y lo que me están pidiendo es calcular el área. El área de un nonágono regular, o sea, de un polígono de 9 lados. Entonces, ya yo sé que el área se calcula con la fórmula perímetro por apotema entre 2. Así que no me voy a estresar demasiado. Ese perímetro, ¿será que lo puedo calcular? Sí, porque el perímetro era la cantidad de lados, que en este caso es 9, por la medida de cada lado, que sería 6. 6 por 9, 54 centímetros. Listo, no me estreso lo más mínimo, porque ya tengo el perímetro. Entonces, sustituyo, en lugar de este perímetro, pongo los 54 y vean que aquí hasta me da para simplificar y me da 27 por A. O sea, solo me falta averiguar esta A y ya con eso, quedo lista para la foto. El problema es que A es la apotema. Así que voy a ir a buscar la fórmula para la apotema y resulta que la apotema tiene esta fórmula. Lado medios por tangente del ángulo interno entre 2. Este lado no me preocupa porque ya sé cuánto vale, vale 6. Ay, pero entonces tengo que ir a buscar la tangente de un ángulo interno. Claro, entonces ahí es donde uno dice, con razón aquí me estaban dando unas tangentes. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, bueno, para mí sí está claro todavía. Ok, perfecto. Vean que lo que estamos haciendo, ya les dije, es un ejercicio largo, pero en realidad no es complicado. Lo que hay que hacerlo es como de a pasitos. Entonces, lo que me piden es el área, aquí tengo la fórmula. El área depende del perímetro y del apotema. El perímetro, así ese sí lo puedo calcular. Y entonces ahora el área va a depender solo del apotema. El problema es que no sé cómo calcular la apotema porque no me la dan, pero bueno, aquí me dan una fórmula. Entonces, vamos a ir a averiguar el puñetero ángulo interno. Primero vamos a averiguar ese ángulo interno. Y entonces tenemos dos opciones. Recuerden que podíamos usar la fórmula, aquella, ¿verdad? De n, perdón. Perdón, podemos usar aquella fórmula de n por n menos 2 entre 2 para averiguar el ángulo interno, o podemos usar el camino rápido. Acuérdense que el camino rápido era, calculamos el ángulo central, que en este caso sería 40, y el ángulo central y el interno son suplementarios. Entonces, 180 menos 40, 140. Profe, es que yo prefiero el de la fórmula. Bueno, entonces aplico n menos 2 entre 2 y hace n igual a 9 y ahí lo va haciendo. ¿Ok? Por 180, mentira. Entonces, esta no es la fórmula, mentira. Es n menos 2 por 180 entre n. ¿Ok? Yo no me voy a complicar la vida porque ya yo sé
que si calculo el ángulo central, calculo el ángulo interno. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ir a buscar esa apotema. Sería L, que vale 6, entre 2, por tangente del ángulo interno entre 2. El ángulo interno vale 140. Entre 2 me da 70. Y aquí 6 entre 2 me da 3. Entonces, lo único que tengo que hacer para averiguar A es hacer 3 por tangente de 70. Pero yo no sé cuánto vale esto si no tengo una calculadora. A menos que aquí me lo estén dando, que justo ahí me lo estaban dando. Entonces decimos que A es igual a 3 por 2,75 y eso me da 8,25. Importante, jóvenes. Se separa con comas, no con puntos. 8,25 en el sistema costarricense no significa nada. Si usted quiere hablar de comas, o sea, de decimales, tiene que poner 8,25. Y bueno, nos volvemos al problema original. Que el problema original nada más era multiplicar 27 por A. Si A vale 8,25, 27 por 8,25, me da el área que andamos buscando. Y ya terminamos el ejercicio. No sé si quedó bien, si hay alguna duda. Profe, en los cuestionarios vienen así problemas así tan amplios, porque para mí lo que más me da miedo es el tema del tiempo. Por el tiempo no se angustie demasiado, porque en realidad, o sea, de verdad que les alcanza. Sí les alcanza, pero obviamente tienen que haber estudiado, ¿verdad? Porque a veces se van sin estudiar, entonces ahí sí se los come el tiempo porque no saben ni cuál es la fórmula, ni cuál, pero si ya usted estudió, de verdad que el tiempo no le genera problema. En los cuestionarios vienen preguntas, o sea, vendrá si acaso una pregunta así de larga, una de desarrollo, que es la que usted tiene que tomarle foto y subirla, ¿verdad? Pero las demás son como más directas, como las que estuvimos haciendo ahora, que yo les hacía una pregunta y ustedes mismos iban contestando rapidito. Pero usualmente solo hay una o dos, lo más 2 preguntas de desarrollo, que son de estas, ¿verdad? Que tienen que hacerlo así, por pasos. Ok, es que sí, me da miedo, digamos, yo me imaginaba que como 3 o 4 de esas, ya sí, Ah, no, eso sí no. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí les dejo otra práctica, ¿verdad? Para que ustedes la hagan. Ojalá, yo voy a dejárselos con respuesta, pero ojalá que ustedes lo hagan, de lo más a conciencia posible. Si tienen dudas, pueden preguntar en el foro de dudas. Yo no sé si ustedes son estudiantes míos o son estudiantes de otros tutores, no hay ningún problema, ustedes pueden ir a cualquier tutoría, ¿verdad? Entonces, si dejan una duda en el foro, tal vez nada más le explican al profesor de dónde están saliendo las dudas o le copian el enunciado, como ustedes gusten. ¿Ok? Estas fórmulas son las que usualmente venían en los exámenes impresos, digamos, antes cuando hacíamos exámenes en papel, ¿verdad? Para que ustedes supieran, digamos, como que qué fórmulas eran las más importantes. Estas 2 últimas es porque esto es para el primer examen, ¿verdad? Y todavía en ese momento, en el primer examen entraban 2 tutorías, pero para ustedes no. Y yo creo que sería todo. No sé si hay alguna otra duda, algo que quisieran. Ya son las 9 de la noche, o sea que ya la tutoría está por terminar. Pero no sé si hay alguna duda, comentario, sugerencia. Profesora, no, muchísimas gracias, de verdad que explicó todo demasiado claro, papi, estoy así como en shock, mañana quiero volver a verla para volver a ver esta última parte de ángulos, porque estoy así como que ya me emboté,
Entonces Es quiero exactamente lo que iba mañana a darle otra decir. repasadita, pero demasiado clarito todo. Y la forma en que proyecta la clase me fascinó, la verdad. No soy alumna suya, pero me encantó. Ah, bueno, qué dicha, no pasa nada, ya les digo, o sea, igual ustedes sean alumnos míos o no, ¿verdad? O del profe Gerardo, o sea, no pasa nada, o sea, igual ustedes pueden ir a cualquier otra tutoría, ¿verdad? No, ni tienen que pedir permiso ni nada, usted nada más se conecta, entra y hace las dudas que usted quiera. Pero bueno, yo sé que ya a esta hora, o sea, es cansado, que ya les digo, este primer capítulo tiene un montón de conceptos, un montón de conceptos. Entonces, sí, o sea, no me extraña que hayan quedado embotadas, tranquilas, o sea, no se angustien. Creo que lo importante es hacerlo así como les dije, o sea, pasito a pasito, suave, suavecito, ¿verdad? O sea, despacito, vamos con calma. Como les dije, el material va a estar disponible para todos los estudiantes, o al menos el de esta tutoría, no sé el de las demás tutorías, pero al menos el que yo hago usualmente siempre se los dejo para, para que también los puedan, si lo quieren imprimir o si lo quieren volver a ver, ¿verdad? Pero bueno, no, qué dicha. Ahí les va a quedar esas prácticas, ojalá que las repasen también. Y como les dije, cualquier cosita que necesitan, entonces nada más nos estaríamos viendo o sea, en el foro o incluso en el correo de la plataforma, en el correo interno. Ahí pueden hacer también las dudas. Ojalá mejor en el foro para que ya queden, para que todas las demás los vean, pero no hay ningún problema. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá que de verdad haya quedado todo clarito, que les haya podido, o sea, que les sirva para su aprendizaje. No sé si el profe Gerardo quiere decir algo, si quiere mandar un mensaje. Creo que es que tenía problemas con el micrófono, pero bueno. Igual de parte del profesor Gerardo también, o sea, pues muchísimas gracias por su compañía y y mucho éxito, insisto. Nos vemos entonces en la próxima tutoría y que Dios me los acompañe y se me van por el caminito del bien. Muchas gracias, profe, de verdad. Muchas gracias, profesora. Bueno, chao, Súper se cuidan. clarito todo. Gracias, gracias, profe. Buenas noches. Bueno, perfecto. Que pasen buena noche. Profe, ¿Sí? es que yo vi que usted hizo, la mayoría eran polígonos regulares. Para los irregulares se utilizan las mismas fórmulas. En realidad, casi que los polígonos que vamos a trabajar siempre son los regulares para efectos de este curso, pero no sé si viste, había uno en particular, espérate, voy a volver a compartir. ¿Cuál era? Por ejemplo, que hablaba de la medida de los ángulos, la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Esas fórmulas sí son iguales, ya sea para los regulares como los irregulares. Esta de los ángulos internos. Las otras son específicos para los regulares, pero para efectos del curso casi que solo vamos a usar polígonos regulares. Ah, ok, porque tengo la mala suerte que después no pregunto y me sale uno. Ok. Bueno. Muchísimas gracias, profe, que pase buena noche. Bueno, igualmente, que pasen bien. Creo que aquí ya podemos detener la grabación.